Vamos a ver cómo invierten los ultra high net worth individuals, los individuos que tienen más de 30 millones de dólares en investable assets, y por qué, si vos sos uno de ellos, no debería importarte si querés conservar tu capital. Vamos a verlo rápidamente porque son un millón de temas que organicé en esta presentación. Fíjense, vamos a hacer un montón de temas. Y primero quiero hacer una intro de quiénes son estas personas, porque si vos estás en esas personas probablemente tengas que, antes que nada, tener un sentimiento de agradecimiento y desde ahí partir en tu análisis, ¿no? Bueno, la población de millonarios en genérico que tienen más de $1 millón en investable assets son más o menos esta cantidad de personas según el World Ultra Wealth Report del 2024, que cada una de las cosas que voy a ir mostrando tiene la fuente acá abajo a la izquierda. Después voy a mostrar cosas de libros, también puse el libro por si quieren más info, van y leen el libro. Bueno, y fíjense que se concentra primordialmente los millonarios en gente que no es ultra high net worth individual, que son los que están acá arriba, porque les dije antes que más de 30 palos son los ultra high net worth individuals, que son estos 426.000 en todo el mundo, que tienen 49.000 millones de dólares en investable assets, ¿no? Y todos estos millonarios de celestito, 63.000 millones, ¿no? Y lo interesante es que si abro eso en, por ejemplo, de 30 a 100 millones, vuelvo a un gráfico parecido donde 335.000, fíjense que el total era 426.000, ¿no? 335.000 de esos 426 tienen de 30 a 100 millones. De 100 millones a 500 son 80.230. De 500 millones a 1 billion o 1.000 millones de dólares, 7.198. Y más de 1.000 millones, 3.194 personas en todo el mundo. Y estos 3.194 acumulan 11.000 millones entre todos ellos, ¿no? Fíjense cómo esto es muy interesante. Yo trabajo en el rubro inmobiliario y en general uso un concepto que se llama los fractales inmobiliarios, que es para demostrar cómo hay power law en la distribución de las ventas inmobiliarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que por ejemplo en redes inmobiliarias yo tengo una distribución power law. Me meto dentro de una red inmobiliaria a una inmobiliaria, otra vez power law. Dentro de una inmobiliaria me meto adentro entre los vendedores power law, y en un mismo vendedor me meto entre sus propias ventas y hay power law. En pocas propiedades representan la mayor parte del ingreso. Acá pasa algo parecido. Cuando yo agarro una partecita de la población, me meto dentro de esa partecita de la población, powerlo en la distribución de la riqueza. Me meto en la partecita más con guita dentro de eso, de vuelta powerlo. Me meto de vuelta powerlo, lo cual es súper interesante. Pero bueno, fíjense acá cómo se distribuye. Los que son ultra high net worth individuals en general tienen de 30 a 100 millones, 335.000 personas, y 80 y pico de mil, muy poquitos, tienen más de 100 palos en investable assets. Dentro de Latinoamérica y el Caribe, solamente hay 13.990 personas y es el 3,3% de la totalidad de esta gente millo. El 26% en Europa, el 37% en Norteamérica y el 25% en Asia. En África muy pocos y en el Pacífico muy pocos también. Los países con más de esta cantidad de personas son, por ejemplo, Estados Unidos con 147.000, un montonazo, China con 46.000, Alemania 22.000, Japón 16.000, UK, el Reino Unido 15.000, Francia 13.000, Canadá 13.000, Hong Kong 12.000, Italia 10.000 y la India 9.540, creciendo fuertemente. En ciudades, la primera es Nueva York, 16.630. Esto es una locura que en una sola ciudad haya 16.630 personas con más de 30 millones de dólares en investable assets. Una locura total. Hong Kong, Los Ángeles, Tokio, San Francisco, Londres, Chicago, París, Washington y Dallas son los que componen el top 10. Dallas bastante sorprendente, 4.875 millones en Dallas, muy loco. Pero bueno, lo de Nueva York es impresionante, así que si ustedes tienen, no sé, 140 millones y quieren sentirse pobres, se van a vivir a Nueva York y van a encontrar como 10.000 personas que tienen más guita que ustedes, ¿no? Y acá hay otra cosa interesante, que es que si uno agarra desde el 2014 hasta la actualidad y de la actualidad lo tira para adelante, vemos que la cantidad de gente con este número, de estos 30 palos, va creciendo bastante fuerte. En el 2014 eran 299.000, 2019 351.000 y 2023 426.000, con una proyección para el 2028 de 587.000. La contracara de esto es que la moneda se deprecia porque todos los estados nacionales imprimen como si no hubiera un mañana, entonces 30 millones cada vez es menos, por eso cada vez son más las personas que tienen eso. En poder de compra no sé cómo se vería este grafiquito, ¿no? Después si uno abre esto, y esto es súper interesante, estos gráficos los dejaron de publicar estos reportes, fíjense que este es del 2022 y el que mostraba antes es del 2024, 23 y 24 ya no lo publicaron, así que agarré el del 2022, seguramente por algún tema de género ya no lo publican.
89,2% hombres de esa población, 10,8% mujeres, y la edad promedio de hombres es 64,8 y de mujeres 63,6. Y si uno abre por edad y por género, llega a números bastante parecidos, pero con más mujeres de menos de 50, 13,9%, versus de 50 a 70 muy parejos y de 70 o más hombres que mujeres. Después, si uno abre la mediana de riqueza por la source, es decir, por la fuente de la riqueza, llega a datos bastante interesantes. Por ejemplo, de los herederos, la mediana es 63 palos en hombres, 67 palos en mujeres. De la mezcla entre inherited y self-made, es decir, heredaste guita, pero no para hacerte multimillonario, sino que heredaste una monedita, por ejemplo, 1 o 2 palenques, y con eso te hiciste multimillonario. Bueno, 59 millones la mediana en mujeres, 71 millones la mediana en hombres, y 100% self-made, es decir, heredaste poco y nada, quizá una chirolita ínfima que no hizo ninguna mecha en tu desarrollo profesional y terminaste multimillonario. 35 palos en mujeres, 47 palos en hombres. Y si uno abre mujeres y hombres por la source, es decir, la fuente de esa riqueza, llega a que el 75% de los hombres son self-made, 19,5% la barra esa de inherited self-made, es decir, heredaste un puchito y lo multiplicaste, y solamente 4,8% heredado. Esto es zarpado porque la concepción de la gente en general es muy equivocada y piensa que gran parte de la guita se hereda, y esto es por lo cual esta presentación se llama, y ahora después vamos a volver a ese slide, esta presentación se llama ¿Cómo invierten los millos y por qué no debería importarte si querés conservar tu capital? Me voy a adelantar un poquito en la presentación, y por qué no debería importarte es porque la mayor parte de los millonarios prende fuego su dinero consciente o inconscientemente, y en general no es por consumo descontrolado, sino que es por no saber ahorrar e invertir. Y si esto no lo creen, con tan solo fijarse en 1925, quiénes eran los millonarios del mundo, agarrar la riqueza de todas esas familias, ver cuántos herederos tuvieron, multiplicar esa riqueza en una cosa básica de seguir al S&P sin nada revolucionario, pagando fees, pagando impuestos, pagando todo como loco. Todos los herederos de esas 100 familias más millos de aquella época tendrían que ser todos billionaires, todos. Y hay un libro que está buenísimo, que se llama The Missing Billionaires, que explica justamente esto. Empieza con esta hipótesis de, che, si los millonarios supiesen invertir más o menos su guita, se multiplicaría el capital de los millos y habría la generación de la riqueza nueva. Quizás en una parte sería de gente self-made, pero no puede ser que encima de los self-made, de la riqueza nueva, también haya redistribución de la riqueza de los actuales millos a futuros millos. Pues está todo este debate medio de izquierda de la concentración de la riqueza, y eso tiene un gran tema que es, está cada vez más concentrada la riqueza, pero en personas nuevas. O sea, no es que Mark Zuckerberg era multimillonario cuando era un niño de 2 años y ahora es billionaire zarpadísimo. Sí, por ejemplo, la familia de Bill Gates era millonaria, pero no a los niveles descontrolados que ahora la familia de Gates es. Entonces, hay casos de inherited, sí, pero la mayoría son self-made. En mujeres, por otro lado, 25% inherited, 29,5% inherited self-made, esto quiere decir que multiplican una pequeña herencia, y 45% 100% self-made. Si uno lo abre por países, y esto es súper interesante, ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, porque fíjense que antes dije 4,8 en todos los hombres era inherited. Pero si me voy a Estados Unidos, 4,7. En China, 2,1. En Alemania, 3,6. Pero fíjense, en mujeres en Estados Unidos, 28,6. En China, 10%. Y en Alemania, 23,8%. O sea, hay algo súper interesante acá, que fíjense, el 100% self-made viene primero China, que básicamente esto quiere decir que es el país más capitalista del mundo. 81% de los millos son self-made, 93,5% de los hombres millos son self-made. Después viene Estados Unidos, por ejemplo, 82,5% de los hombres, 51,1% de las mujeres, y muy lejos Alemania y los otros países de Europa ni existen, pero Alemania, no sé si lo ven ahí, estoy tapando con mi cara, 50,8% y 16,5%, dependiendo del género, súper interesante. Después acá hay otro dato interesante, que es si abro por género y me fijo en las industrias principales a las cuales se dedican estas personas, que esto no quiere decir que esta sea la razón por la cual se hicieron, o sea, se hicieron millos, sino a qué dedican su tiempo hoy.
¿Está bien? Y fíjense que el número 1 de hombres en Banking and Finance es el número 2 de mujeres. El número 3 de hombres, que es Business and Consumer Services, es el número 3 de mujeres. El número 3 de hombres, que es Real Estate, es el 4 de mujeres. O sea, como que todo este ranking está cortado uno para abajo. ¿Por qué? Porque primero, categoría que ni figura en las más dedicadas para los hombres, es Non-Profits and Social Organizations. 19,3% de las mujeres que son multimillo se dedican a non-profits y 25,3% de los hombres a Banking and Finance. Curioso, cuando menos. Si uno abre esa distribución por categoría de laburo, por industria, si querés, en género y además en fuente de la riqueza, llega a data aún más interesante. Fíjense que en Banking and Finance de hombres, solo el 2,7% es riqueza inherited, o sea, heredada. El 84,9% es self-made en Banking and Finance. En Business and Consumer Services, 82,6% self-made en hombres, y en Real Estate, 71,9% en hombres, solamente el 5% heredó la fortuna. Pero fíjense que en Non-Profit y Social Organizations, en mujeres heredados 54,4% y self-made solamente 20%. Esto es cuando menos interesante. Después, si vamos a ver la misma información, acá estamos en la intro recién, no se vayan, que en muy pocos minutos voy a dar la respuesta de cómo invierte lo que tiene guita, pero en realidad no les debería importar, ya se los dije, pero igual les voy a dar la respuesta. En este otro reporte que se llama World Report Series 2024, el subtítulo es como Wealth Management de Capgemini. En este otro figuran esta cantidad de Ultra High Net Worth individuos, que son 220.000, muy diferente al número anterior, el 1% de la población de todos los millonarios, o sea, muy, muy poquito. Fíjense que hay 20 millones en realidad, pues son con K, 20 millones de millonarios, 2 millones de mid-tier millionaires, que son de 5 a 30 palos, y 220.000 Ultra High Net Worth individuos con 30 palos o más. Muy diferente el número. Bueno, ahora sí, la respuesta al título del video, y vamos a empezar a ver distintas fuentes para ver cómo es el asset allocation o dónde ponen la tarasca los que tienen guita. Si abrimos por género, que es lo que veníamos abriendo antes, vemos que, por ejemplo, en mujeres, liquid assets, es decir, efectivo y cosas que se convierten en efectivo fácil y rápido, 31%, 35% en hombres. Después private holdings, 27% en hombres, 28% en mujeres. Public holdings, que básicamente son acciones o bonos que cotizan, y los private son acciones o bonos que no cotizan, 33% en hombres, 27% en mujeres. Y real estate y luxury assets, 12% en hombres y 4% 12% en mujeres y 4% en hombres. Si vamos a otro reporte, que esta es otra fuente, llegamos a que, por ejemplo, public equities, es decir, acciones que cotizan, 26%, traditional fixed income, es decir, bonos que cotizan en bolsa, 10%, después private equity, que básicamente son acciones de empresas que no cotizan en bolsa, 20%, private debt, es decir, bonos de empresas o de organismos que no cotizan en bolsa, 5%. Fíjense que acá tenés 26 más 10, 36, y 20 más 5, 25. Pero todo este pedazo no deja de ser acciones y bonos, ¿está bien? Después, real assets, que incluye, por ejemplo, real estate, 22%. Hedge funds, que pueden ser de acciones o bonos o real estate, 5%. 1% cripto, 11% efectivo y 1% others, que en general este others es timba de coleccionables y autos y vinos y boludeces totales. Esto es relativamente interesante, como decimos en otros videos. Este es el primer video de este canal, pero para los que nunca vieron un video mío, yo tengo varios canales acá en YouTube, así que pueden ir a buscar otros canales. Siempre decimos que no hay más opciones, y lo voy a decir después en este video, que acciones, propiedades o bonos, pero esas asset classes tienen distintas formas, pero no dejan de ser algo parecido. ¿Está bien? Bueno, acá vemos el asset allocation según otro reporte. Otro reporte más que habla del asset allocation de estos ultra high net worth individuals: 25,3 public holdings, 32,1 private holdings. Fíjense de vuelta, public holdings son acciones y bonos que cotizan en bolsa, private holdings, acciones y bonos que no cotizan en bolsa, liquid assets, todo este pedazo 36,5, y real estate y luxury assets 6,2. Fíjense que las distintas fuentes dan información bastante diferente, porque fíjense que acá 22% es real assets y acá es 6% real assets. Entonces es como, ¿de qué me estamos hablando? ¿Estamos de 6 o 22? Es muy diferente el número. O sea que no se sabe bien lo que hacen los millos con su dinero, ¿no? Las fuentes son muy diversas. Acá otra fuente de Knight Frank, donde tenemos el overall, que nos dice 22% acciones, 20% propiedades,
19% efectivo. Acá este porcentaje bastante amplio de cryptocurrencies y digital assets, una falopa total. Y después el 5, bonos, y el 6 es otros, muy alto el otros. Fíjense de vuelta qué diferente que es esto con respecto a lo que veíamos antes, donde acá cripto tenía 1% y acá cripto está por arriba de bonos, un delirio total. Bueno, esto es lo que dice Knight Frank. Después cuando abre esto en otra pregunta, el mismo Knight Frank que dice Primary Investments Listed in Descending Order of Portfolio Shares, tenemos que equities, es decir, acciones va primero, segundo efectivo, tercero propiedades, que empata pareciera ser con Private Equity, que básicamente son acciones que no cotizan en bolsa, 5 Fixed Income, es decir, bonos que cotizan en bolsa, está ahí en el puesto 5, en el puesto 6 Private Debt, es decir, bonos que no cotizan en bolsa, 7 Indirect Real Estate, qué sé yo, puede ser por ejemplo un Real Estate Investment Trust o alguna cosa así. 8 hedge funds, que no deja de ser acciones, bonos o propiedades, porque a la larga el hedge fund va a terminar invirtiendo en eso. Y recién en el 9 hay una categoría falopa que es arte y coleccionables. En el 10 oro y otros metales preciosos. En el 11 commodities y en el 12 cripto y digital assets. Entonces tampoco me cierra muy bien porque vemos que acá la distribución esta de los porcentajes figura acá cryptocurrencies and other assets, acá en este coso negro que tiene un porcentaje muy alto, por arriba del 5 que es bonos, y después cuando vengo acá tengo a cryptocurrencies en el puesto 12 del Descending Order Portfolio Share, que es básicamente el porcentaje del portafolio total. Esto es muy raro, pero bueno, fíjense que hasta el puesto 8 son acciones, propiedades y bonos, y en el puesto 9 arte y coleccionables, 10 oro y otros metales preciosos, 11 commodities y 12 cripto y zaraza. Otra fuente distinta es Capgemini, donde podemos ver en Capgemini que es interesante relativamente, pero de vuelta, esto depende tanto de cómo hacen la encuesta que la data es muy relativa, pero te muestra del 2002 hasta el 2024 cómo se fue moviendo la alocación de capital. Y cash y cash equivalents, es decir, la guita tarasca efectivo, es este color más fuerte, 25% del 2002, después 14, 21, 27, y ahora estás en 25 en enero del 2024, que es el último dato, bajando 9% la alocación a efectivo con respecto al último dato que tenían ellos del 2023. Después fixed income, básicamente bonos, 20%, real estate, 19%, otro 20%, equities, es decir, acciones, 21%, y alternative investments, que es el verdecito, 15%. Que acá fíjense que alternative investment dice que incluye commodities, divisas de distintas cosas, private equity, o sea que acá también están metiendo acciones, hedge funds, que están metiendo acciones, bonos y propiedades, structured products, que por ejemplo, no sé, notas estructuradas de no sé qué. Bueno, todas esas cosas a la larga tienen detrás acciones, propiedades o bonos también, pero con alguna falopa para poder venderse con una comisión más alta. Y digital assets, que también está en ese 15. Muy difícil abrir acá acciones, propiedades, bonos de la otra falopa tipo commodities o digital assets o divisas, porque no se sabe bien qué hay ahí adentro. Otra forma de ver algo parecido, pero abierto de una forma que ningún otro de los reportes lo hace, es mostrarte los ultra high net worth individuos que tienen menos de 50 años, los que tienen de 50 a 70 años y los que tienen más de 70 años. Y fíjense que los que tienen menos de 50 ponen el 20% en public holdings, 36% en private holdings, 34% en FT y 9% en real estate. Y si me voy a los más viejos, el public holdings pasa del 20 al 24, el private holdings del 36 al 31, liquid assets, es decir, cash, income, dividend, bla, es decir, cosas que se convierten rápido en FT del 34 al 37. Esto es lo único que tiene sentido, que a medida que se va volviendo más grande la gente, tiene más en efectivo. Y real estate baja del 9.1 al 6.4. Y acá te muestra cómo cambia, y esto también tiene algo de sentido, que es el porcentaje de herederos de menos de 50 es el 11,3%, pero el porcentaje de herederos en personas más grandes es 8,7%. Esto yo hubiera pensado que tendría que ir bajando a medida que subís en la edad, pero bueno, es relativo. Y como al principio vos tenés 81% hombres y después tenés al final 86% hombres, básicamente porque muchos de estos self-made con el correr del tiempo se va volviendo self-made, como lo vamos a ver después de hablar de todos estos reportes, que es lo que se puede acceder en internet, hablar un poco de la parte de la calle, que también es muy interesante. Bueno, un poquito más de data de estos reportes que procesé todos. Hay un reporte, está bueno, que se llama Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard para estos millo, que es un paper brasileño, que dice, por ejemplo, esto, Average Tax Rates by Income Groups, y para los billionaires, y fíjense que en Italia, Francia, Holanda, bla, 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 a medida que te vas haciendo más millo, en general, por ejemplo, miren Holanda como
a medida que sos más millo, el tax rate que te aplica a vos baja en vez de subir. O sea, es regresivo en vez de progresivo. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Italia y en Estados Unidos es relativamente es un poquito distinto. Baja en el final para los billionaires, pero en realidad sube hasta esta gente que tiene un montón de guita. Esto es el average tax rate, está bien lo que dice la ley. Después, por otro lado, el effective income tax rate de Holanda, Francia y Estados Unidos baja sin lugar a dudas para los billionaires, pero acá lo interesante de este reporte para mí fue esto, que es cuánto pagan de impuestos los billionaires, no los ultra high net worth individuals, sino que tienen más de 1.000 millones, sobre el porcentaje total de su riqueza por año. Fíjense, en Estados Unidos 0,70% o algo así, en Noruega menos del 0,5%, en Suecia 0,2 o 0,1 y pico, Francia aún menos y Holanda o el Reino, tipo los Países Bajos, 0,1 o algo así, muy muy bajo del porcentaje de la riqueza. Obviamente si vos cobrás 2%, por ejemplo, de impuesto a la riqueza, como lo quieras llamar, lo llamás a las ganancias o a los ingresos brutos o al valor agregado o lo que se te cante el culo, pero si cobras 2-3 puntos es un montón y juega en contra de la multiplicación del capital, que lo vamos a ver después, y la forma en que los países se hacen ricos es acumulando capital. Otra cosa interesante del informe de Knight Frank, que no responde a esto de la alocación, pero sí me parece ocupado, es cuánto tenés que tener en patrimonio invertible para estar en el 1% más rico de cada uno de estos países, del país más rico del mundo contra otros más random. Y voy a mover mi carita para acá, para el costado, para poder contarles esto. En Mónaco, para estar en ese 1%, tienes que estar por arriba de 12 palos 800. En Luxemburgo, por arriba de 10 palos 800. En Suiza, por arriba de 8 palos 500. En Estados Unidos, por arriba de 5 palos 800. En Singapur, por arriba de 5 palos 200. En Suecia, por arriba de 4 palos y pico. Y si bajo, llego, por ejemplo, que en España, con más de 2.4 millones de dólares, ya estás en el 1% más rico con más capital invertible. Y en Francia, por ejemplo, otro país que tenemos más relación nosotros, 3.2 millones, o sea, montos mucho más fáciles de alcanzar, pareciera ser. Y ni hablar en China, que es el último que está ahí, 1.074, es decir, con más de 1 millón de dólares ya estás en el 1% más millo de China. Voy a volver a mover mi carita y vamos a dar un par de datos más antes de decirles por qué no tiene sentido que estemos viendo en qué aloca la capital los millos. En África pasamos del 2023 al 2024 de 18.000 personas en esta categoría a 19.000 personas y en el 2028 se estima 22.000 personas. Fíjense Asia un montón, fíjense Norteamérica un montonazo, Latinoamérica ahí en la desgracia de 56.000 a 62.000 en la proyección del 2028, muy poquito y bastante difícil meterse en esa categoría estando en estos lugares. Después otra cosa que es interesante de este informe de Knight Frank es que agarraron todos los billionaires de la lista Forbes, los metieron por categorías y pusieron un puntito en base a cuánta guita tienen por arriba del 1 billion, es decir, por arriba de los 1.000 millones de dólares. Fíjense que acá está marcado Mukesh Ambani, el indio multimillonario que tiene 116.000 millones de dólares y está en la categoría Diversified, pues está en todos lados y está por arriba del 100, que arriba de 100.000 millones casi no hay nadie. Pero entre 1 y esta primera categoría, que estimo es 20, porque este 40, 60, 80, entre 1 y 20 están casi todos los billionaires del mundo y la abrumadora mayoría en Finance and Investments, que tiene sentido con lo que veíamos antes, en Manufacturing, que no lo habíamos visto hasta ahora, Fashion and Retail, Technology, Real Estate y un par más son donde están más concentrados los billionaires. Y después otro dato de color interesante de este informe de Knight Frank es que hicieron este grafiquito, me gusta por cómo está presentado, más que nada, que es cuántos metros cuadrados te compras con $1 millón en los distintos países, en las distintas ciudades más caras del mundo, lo cual es interesante porque como les mostré acá antes en este grafiquito, con más de un palenque vos ya estás en el 1% más rico de China, y con 1.9 de Japón, con 2.4 de España, pero si nos fijamos, por ejemplo, en Mónaco, con $1 millón te compras 16 metros cuadrados, en Hong Kong 22 metros cuadrados, en Singapur 32 metros cuadrados, en Londres 33 metros cuadrados, en Nueva York 34 metros cuadrados, en Los Ángeles 38, la nada misma, en París 40, con $1 millón, de locos, en Sydney 43, en Miami, esto obviamente está muy sesgado, ¿no? En Miami 60 metros cuadrados, un departamentito medio pelardi. En Madrid 96. Bueno, una locura. Obviamente son los mercados más copados de cada ciudad, ¿no? No en un barrio pedorro de Madrid o de Barcelona. Bueno, The Wealth Report, otra cosa de esto de Knight Frank, es que tiene las inversiones en cosas más falopa
y vamos a verlo después esto porque se los estoy mostrando. Por ejemplo, el retorno anual del último año y el retorno de 10-year return, o sea, el retorno de 10 años. Fíjense, esta última es Rare Whiskey Bottles, 280% arriba en 10 años, a pesar de que el último año está 9% abajo. Y arte en general, 105% arriba en 10 años, 11% arriba el último año. Joyas 8% arriba, relojes 5% arriba, monedas 4% arriba, diamantes 2% arriba, vino 1% arriba y otras boludeces coleccionables. No sé qué. Pero acá es bizarro, les preguntaron por qué tienen esos activos de garcha que no son acciones, propiedades o bonos o equivalentes. Y tiraron estas razones. La primera es joy of ownership, es decir, la alegría de tener esos bienes. La segunda es inversión. La tercera es estatus entre sus pares. La cuarta es para pertenecer a una comunidad. Y la quinta es interés intelectual. Fíjense que 4 de 5 son falopa total. Igual está muy bien, ¿no? Porque ya sos millo, puedes hacer lo que se te cante el culo. Pero es interesante cómo se... O sea, que encima de que lo tienen para joy of ownership, status y para pertenecer a una comunidad, encima muchos terminan ganando un montón de guita, cuando menos curioso. Después otra cosa interesante es esto de drivers for maintaining a private residential portfolio, es decir, por qué tienen un portafolio de propiedades residenciales. Le preguntaron esto tipo encuesta, 44% dijo que era para el uso familiar y el legado, de vuelta, no es para preservar el capital o para ganar mucha guita o para ganarle al mercado, para diversificar o lo que sea. 44% para el uso familiar y el legado. Muy loco. Un portafolio entero de propiedades residenciales. Después la segunda opción, 29% nada más, respondió para preservar el capital, 19% para diversificar y 7% nada más por el rental income. Que hay un montón de propiedades residenciales en países copados que rinden 7, 8% anual de renta, algo para nada despreciable, más la capacidad de revalorización de capital, una locura. Ni hablar que preservar el capital probablemente lo preserves, excepto que compres una burbuja delirante, ¿no? Y después le preguntaron también, que me parece interesante, por qué no estaban invirtiendo más en real estate, y el 23% puso que el problema era identificar reliable partners, es decir, no encuentran socios, 23%, el 20% por tema de impuestos, el 19% por mucha competencia por los activos a los cuales están interesados, el 17% por regulaciones o barreras de compliance, el 8% porque no tiene expertise suficiente, este 8 se parece mucho al de no encontrar socios, el 7% porque falta transparencia de mercado y el 7% por falta de acceso al capital o cómo financiar esos deals. Súper interesante. Bueno, y esa es toda la intro. Vamos, 27 minutos, estamos en la intro, todavía está muy complicado. De en qué invierten los millos y cómo se divierten con inversiones más de collectibles y real estate falopa residencial. Pero ahora lo importante, ¿por qué no debería importarte lo que vimos a vos? Y acá me voy a meter ya en la parte de calle y menos reporte, menos data seria y más data interpretativa mía. Y para mí, lo que tendríamos que definir es que veo como 4 perfiles de millo en la gente que yo conozco que puede estar en estas categorías de ultra high net worth individual o lo que sea. Y esas 4 perfiles para mí están resumidos en estas cosas. Por un lado herencia y por otro lado autogenerado. Dentro de la parte de herencia diría que gran parte es lo que yo llamo, entre comillas, alta alcurnia, que sería una larga riqueza, una larga historia de riqueza familiar, donde tu bisabuelo era multimillonario y tu abuelo era multimillonario y tu padre era multimillonario y tu madre era multimillonaria y vos fuiste multimillonaria o millonario. Esa es la categoría A de la herencia, ¿está bien? Das por sentado la guita. La categoría B es lo que yo llamo la acumulación lenta, que acá le puse a los outliers de Gladwell, que hay un libro que se llama Outliers, que es buenísimo, que cuenta que los pibitos que se crían en hogares donde se multiplica la guita y el hogar pasa de clase media a un poquito más, o de clase baja a clase media alta, o cualquier progreso social que se vea lentamente, esos pibes son muchísimo más despiertos que los de la herencia categoría A, que son bastante pelotudos. Entonces, acá hay una gran diferencia entre que tu familia haya acumulado lentamente el capital y que vos veas el progreso, a que vos des toda la riqueza por sentada. Y después, por otro lado, también veo 2 grandes categorías en la generación de la guita cuando es autogenerada,
Y es uno, la categoría A sería un empresario MIPYME, si querés decir micro, pequeña, mediana empresa, que genera free cash flow mes a mes, la viva al bolsillo, al bolso, tuki tuki, todos los meses se llevan 10, 20, 30, 40 lucas al bolsillo. Y después la B, que es un startup, que es algún empresario startupero de algo con altísimo potencial pero baja probabilidad de éxito, que mete un exit multimillonario y de la noche a la mañana pasa a ser millonario cuando era una persona de clase media que estaba luchándola en el día a día por salir adelante. 4 formas muy diferentes de llegar a esto que estábamos viendo. Si analizo el perfil empresario MIPYME, es decir, de la micro, pequeña o mediana empresa, pondría un ejemplo de ponerle a alguien que gana $600.000 por año y ahorra $40.000 por mes. Si los invierte al 10% anual por 20 años, pasa de 0, porque no tenía un sope, a $27 millones en 20 años. ¿Está bien? Lo puse acá 27 para que sea más o menos los 30 que estamos diciendo y para que me redondee el número acá, ¿no? Esto de 600 lucas podría ser cualquier combinación, ¿no? Un socio 50-50 en una empresa que gana un palo 200 al año, o las mismas 600 podrían ser una cooperativa gigantesca o una mega empresa gigante que gana 6 palos al año y le da 600, pues tiene el 10% este empresario que es el dueño minoritario del 10%. En cualquier ejemplo, es muy loco porque alguien que gana 40 lucas por mes no pareciera ser del cual estamos hablando, que tiene 27 palos. Sí pareciera ser, pero no tanto tampoco, el que mete un perfil, el que mete un exit con ese perfil startupero que decíamos. El mismo ejemplo que el anterior, equivalente, sería que, por ejemplo, vende la empresa en 4 palos y invierte los 4 palenques al 10% anual y en 20 años los 4 se convierten en 27 palos. ¿Está bien? Por interés compuesto, la magia del tiempo. Entonces, los dos escenarios, el de $40.000 por mes, empezando en cero, o el de 4 palos verdes invertidos al 10% anual, los dos terminan en más o menos 27. Este termina en 27 y medio y este termina en 27 más o menos redondo. Pero es lo mismo. Lo que muestro en el gráfico es la línea verde, es el total contribution, es decir, cuánto fue la totalidad de lo que invirtió o de lo que ahorró esta persona. Básicamente solo pone los 4 iniciales, nunca más pone un mango. Y esos 4 con el correr del tiempo se van haciendo cada vez una bola de dinero más grande. Y el otro se va abriendo la cantidad de ahorro con el total del capital, porque ese 10% anual compuesto se va haciendo algo cada vez más bola de nieve. Lo interesante de este caso del perfil empresario MIPYME es que en todos estos primeros años no siente mucha diferencia, pongámosle 5 años enteros, que es un montón de tiempo, no siente mucha diferencia a ahorrar fuertísimamente la ganancia de su empresa versus fumársela en un churro gigante y vivir la vida loca esos 5 años. Entonces, si esta persona se compara con alguien en este punto acá, que vivió la vida loca fumándoselo en un churro, bueno, va a tener una sensación medio especial acá porque está casi en el mismo punto que el otro, que quizá está acá en el cero y este está acá y piensa que está casi en el mismo número que ahorró y dice tanta inversión para estar en el mismo número que ahorré. Bueno, es discutible porque la bola de nieve se va haciendo con el tiempo y acá la diferencia sí es abismal, 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 porque fíjense que todo el ahorro de los 40 lucas por mes por 20 años, que es una guasada, y con una empresa pyme que siga funcionando sin quebrar, un milagro estadístico, bueno, serían, no sé, 8 palos y son 27 el total, está bien, lo cual es muy, muy loco. Entonces, hasta acá vamos a dar un stop para pensar un poquito lo que vamos a decir más adelante, y es, che, todos estos perfiles de Millo, por un lado, el empresario con la pyme, que se compara este empresario pyme con la acumulación lenta. Estos dos tienen un perfil de valorar el dinero porque lentamente lo fueron haciendo. Y el perfil alta alcurnia se parece más al startupero que metió Exit, donde de un día de la noche a la mañana pasaron a pim pum, ahora tenés no sé cuánta guita. Entonces tenés que aprender a gestionarla de la nada, sin un manualcito de lo que tenés que hacer, ¿no? Entonces ahí, para empezar a hacer un manualcito de lo que tenés que hacer, que estos no son consejos de inversión lo que voy a decir, solamente son descubrimientos que ya se saben y que probablemente no te sirvan, pero te pueden dar una apertura mental para que vos hagas tus propios descubrimientos. Y es que todos queremos outperformear al mercado. Esto no quiere decir ganar guita, sino que quiere decir que nos vaya mejor que, por ejemplo, al S&P 500, que invertir diversificadamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.
¿Y qué se sabe que le gana al mercado en su conjunto? Bueno, se sabe que le gana una cartera diversificada de empresas chicas o una cartera diversificada de empresas baratas o una cartera diversificada de compañías familiares, es decir, que el dueño es una familia, o invertir en spin-offs de forma diversificada, en el momento en que se spin-offea la nueva empresa. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de gente que vende de forma básicamente pseudo obligatoria, entonces se genera una oferta gigante, medio artificial, y por eso los precios son más bajos y a la larga termina siendo lo mismo que las empresas baratas, que también es la misma lógica de las empresas chicas, y la única diferencia es la de las compañías familiares, donde tiene que haber alguna magia de incentivos muy alineados, donde los dueños son los directivos, en consecuencia le ganan al mercado en general, pues son mejores empresas que las empresas en general. Siempre todas diversificadas, ¿no? Y ahora vamos a ir una por una. Por ejemplo, en este libro, Random Walk Down Wall Street, queda súper claro que una cartera diversificada de empresas chicas rinde más que una cartera de empresas grandes a mayor volatilidad, ¿no? O sea, tenés que fumarte una desviación estándar que básicamente es que el precio de esa cartera va a subir y bajar de forma mucho más descontrolada y tenés que tener una psiquis que permita que toleres eso, y si lo toleras vas a terminar en un retorno más alto. Varias fuentes dicen lo mismo. Esta es otra fuente que está ordenado, por ejemplo, el retorno por deciles del mercado total, y las empresas más chiquitas tienen un retorno más grande que las empresas más grandes. Después, una cartera diversificada de empresas con price earning, es decir, el precio de la empresa entera sobre las ganancias de la empresa entera bajo, rinde más que una cartera diversificada de empresas con price earning alto. Y la cartera diversificada de empresas de price earning bajo rinde más que el mercado en general. Fíjense que de vuelta, si abrís en 10 deciles, el decil más caro te da 4% anual compuesto y el decil más barato 16% anual compuesto. Esto es contraintuitivo y es lo contrario a lo que piensa la gilada, que la gilada en general son los multimillonarios, porque gran parte saben hacer negocios pero no saben invertir. Y esto es que este décimo decil del 4%, todas las empresas cancheras están en este décimo decil, porque las empresas cancheras con alto potencial son las más caras siempre, porque todo el mundo ve el potencial. Entonces esto es contraintuitivo, muy contraintuitivo. Después, ¿qué es un price earning bajo? Porque acá al ordenarlo por decil queda muy claro, es tipo, el decil más barato es el más barato del presente. La joda es ver en el presente ahora si compra una cartera de todo el mercado, ¿está caro o barato? Bueno, respuesta corta, está caro, pero ese caro o barato es relativo y un montón de profesionales de las finanzas creen que no puede existir caro o barato en finanzas, sino que cada momento está bien priceado. Yo no creo en eso y vamos a ver por qué más adelante. Entonces, ¿qué es un price earning bajo o caro? No tengo ni idea, pero según este libro Stocks for the Long Run, por ejemplo, la mediana desde 1881 al 2011 estaba más o menos en 15, el promedio también más o menos en 15, 16. Entonces, si el price earning del mercado entero está por arriba de 15, y bueno, está caro. Y si está por debajo de 15, está barato. En términos históricos, esto no quiere decir que sea caro o barato en ese mismo momento, pero es discutible. ¿Está bien? Y ese caro barato se puede medir de otra forma, que no sea con earnings, que no sea con ganancias, que puede ser con el free cash flow, es decir, la guita que queda en efectivo al final del ejercicio, o también por las ventas, price sales. Y ambas carteras diversificadas de price over free cash flow bajo o price sales bajo, las dos carteras outperforman al mercado en periodos largos de tiempo. Eso también lo pueden ver en el libro What Works on Wall Street. Y otra cosa loca, otra forma de ver empresas baratas es buscar empresas que tengan dividend yields altos. Esas carteras diversificadas de empresas con dividend yields altos también han outperformado el mercado en periodos largos de tiempo. Esto lo pueden ver en el libro Stocks for the Long Run del amigo Siegel. Después lo que les decía antes de las compañías familiares, también una cartera diversificada de compañías familiares le gana una cartera diversificada de empresas comparables en el largo plazo, no en un año, en 2 años. Esto lo pueden ver en este libro de García Paramés de Invirtiendo a Largo Plazo, y lo mismo pueden ver lo de los spin-offs. Si uno se mete en todos los spin-offs a medida que van saliendo, en el largo plazo le gana al mercado, es decir, al S&P 500. Esto fue lo que pasó hasta ahora. Lo que va a pasar en el futuro siempre es impredecible, y por eso acá tenemos la bola de cristal atrás para decir, acá está la bola de cristal para decir, lo que pasó hasta hoy puede no volver a repetirse nunca más. Esto es lo que viene pasando hasta ahora. Y esto es interesante para esta info. O sea, pero esta info, todo lo que les mostré hasta ahora, probablemente no te sirva de nada, porque vos muy probablemente, aunque tengas 45 millones de dólares en Investable Assets para ver qué Joraca haces, probablemente termines en un fondo, ¿está bien? O en un family office, o en alguien que gestione tu guita, que sea profesional,
Y 9 de cada 10 fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra fondos pasivos indexados comparables. 9 de cada 10. Es una guasada total. Vamos a verlos en números. Por ejemplo, en fondos large cap que comparan contra el S&P, el 92% en periodos de 15 años pierde contra el índice. Otra fuente, en fondos large cap que comparan contra el S&P 500, el 92% pierde en periodos de 15 años, según este libro Winning the Loser's Game de Ellis. Después este otro libro de Choice of Compounding, también en periodos de 15 años, dice que todos los fondos domésticos de Estados Unidos contra el S&P Composite contra el S&P 1500, 89% pierden en periodo de 15 años. Y los que van contra el S&P 500, que es lo que decíamos 92% en las fuentes anteriores, todos los fondos large cap contra el S&P 500, 92% pierde contra el índice. Y acá también pasa lo mismo de Choice of Compounding. Este otro libro de Pogo no solo dice que casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados, sino que el 80% ni siquiera sobrevive a largo plazo, es decir, a un periodo de más de 40 años. Fíjense acá este gráfico de torta, más o menos 75% de los fondos son non-survivors, es decir, no superaron el tiempo de entre 1970 y 2016. Entonces está medio complicado. Y acá viene una teoría mía, en base a esto de la Power, lo que les decía de mi rubro inmobiliario, que también creo que pasa lo mismo en esto, y es que, ¿y si el éxito de los gestores de capital tiene una distribución tipo Powerlaw, como pasa con futbolistas, directores de cine o vendedores, donde una pequeña cantidad de fondos gana muy por arriba del mercado, pero la mayor parte de los fondos pierde contra el mercado como unos chotos? Y si es así, bueno, puede ser que tenga sentido, no sé. Ahora vamos a ver algunos casos, pero por ejemplo, en este libro de Choice of Compounding muestra ejemplos de inversores que sí le han ganado al mercado en periodos largos de tiempo. Y el primer ejemplo que les quiero compartir, porque es medio contraintuitivo, la gente piensa que Keynes era solamente un economista manda fruta en términos macro, y en realidad era un gran inversor donde entre 1928 y 1945, fíjense que acá se fumó toda la crisis del 30 en el Reino Unido, él sacó 13% anual compuesto a su cartera de inversión contra un mercado en el Reino Unido que estuvo planchado, porque acá se fumó toda la baja de la crisis del 30 y después recuperó, pero promedio anual 0,5 abajo, es decir, más o menos se mantuvo. Mientras que él ganó 13% anual. La diferencia es abismal, pero a otro nivel. Después Charlie Munger, por ejemplo, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, 19,8% anual compuesto entre 1962 y el 75, en un momento en que el S&P rindió 5% anual. De vuelta, un momento difícil para el S&P. Fíjense que acá perdió 14% un año, 25% otro año. Y mientras tanto, la partnership de Munger metió en el 73% arriba en el 75, 19% anual compuesto en todo este periodo, 4 veces más que el S&P, una locura total. Warren Buffett con Berkshire Hathaway, no lo llegan a leer probablemente, pero el último reporte a los inversores, esta es la segunda página, porque la primera, no sé si es la segunda o la primera, pero bueno, está en 19,8% anual compuesto contra un 9,9% del S&P, es decir, el doble de S&P, y ya la empresa es gigantesca hace décadas e igual sigue ganándole al índice comparable, lo cual es una locura total. Y acá entonces hasta acá digo, tengo varias conclusiones que tengo que organizar en mi cerebro y la primera es, hay gente que le gana al mercado. ¿Es razonable que vos aspires a ganarle al mercado? Probablemente es poco razonable. Entonces ahora vamos a ver qué te conviene hacer. Pero si vos quisieras ganarle al mercado, ¿te convendría encontrar a un gestor de capital o a alguien que sea un nuevo Warren Buffett, ponele? Va a ser muy difícil que detectes a ese ganador, entre comillas, porque, por ejemplo, si uno se fijaba entre el 81 y el 2016, uno de cada 3 años Buffett perdió contra el mercado. Entonces, ¿es posible detectar a los ganadores? Si uno ve solamente esto, la evolución de precio de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, contra un índice comparable, pareciera ser que es difícil porque es loco, pero uno de cada 3 años pierde contra el mercado, uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad. Curioso. Pero entonces, ¿no se puede detectar a los ganadores? Quizás sí, porque los invito a leer esto, que no lo vamos a leer juntos, pero es un paper que se llama The Super Investors from Hammond Dottsville, que es un paper que salió, no me acuerdo en qué revistita, que Buffett, mismo él de puño y letra, explica por qué
es posible detectar a los ganadores antes de que sean ganadores. Y si es posible detectarlos antes de que sean ganadores, quiere decir que la razón por la cual son ganadores no es puro azar, como creen los que creen en los mercados eficientes, que son la abrumadora mayoría de la gente, y en base a lo cual después se fabrican un montón de teorías falopa con un montón de números que no tienen ningún sentido, y lógicamente para cualquier almacenero no hacen sentido, pero para gente con 3 posgrados hace sentido, lo cual es muy sospechoso porque el almacenero probablemente esté en estos ultra high net worth individuals y el que tiene los 3 posgrados no. Por lo tanto, algo hay para aprender, pero no aprender un carajo. Y acá si yo veo este libro, por ejemplo, que se llama The Best Investment Writing de no sé quién, tenía un grafiquito que está muy bueno y me gustó porque muestra a los distintos inversores grosos de la historia, que tienen un montón de fama y qué sé yo, como Peter Lynch, por ejemplo, o Druckenmiller, o Joel Greenblatt, o Jim Rogers, o Charlie Munger, como lo mostramos antes, o hasta Benjamin Graham, eh, y los categoriza por distintas cosas. Y fíjense que uno es redondito que dice Graham Adepts, básicamente los que siguieron los preceptos de Ben Graham, o el Ben Graham mismo. Buffett Adepts, y después el triangulito es Other Fundamental Investors. Fíjense que los 3 primeros son inversores que basan su inversión en fundamentals, ¿está bien? En analizar los negocios de las empresas. Y macro investors, que básicamente analizan el país y toman decisiones en base a la macro, está dentro de los ultragrosos solamente Soros acá, el único. Fíjense que hay otro rombito acá entre todos los que son buenos y otro acá que es Jim Rogers, pero son 3 delirantes nada más. Y algo interesante, y voy a usar la captura esta para poder, para poder meterle mano a este grafiquito acá, es que si yo en esto digo, che, ¿quién? Porque un periodo largo de tiempo es más de 20 años. Si yo meto acá una línea en el periodo de 20 años, me llevo a que todos estos son muy poco tiempo. Entonces Jim Rogers, sí, por un montón de años le sacó 30% arriba, también con la magia de que no absorbieron capital y multiplicaron el capital. Al contrario, iban sacando capital, sacando capital. Al principio sacaron a los socios externos, después sacaron a los familiares, a los amiguitos, después cerraron el fondo más todavía. ¿Por qué? Pues no podían multiplicar el capital a lo loco, a lo Buffett, que está acá descontroladamente 55 años y este gráfico ya está desactualizado, esto es aún más que 55, donde se mantiene outperformeando al mercado. Estos porcentajes que están acá es cuánto outperformearon al S&P. Y fíjense de vuelta, si yo voy de más de 20 años, el único que está cerca del 20%, que es esta liñita acá, es Soros, que es algo irreplicable, porque de vuelta es el único que está por arriba de 20 años, que es macro investor, y después todo el resto son inversores fundamentales, donde todos como máximo están 10% arriba del mercado. Y son estas pocas personas, Templeton, Shelby Davis, o sea, muy poquitas personas, ¿está bien? Walter Schloss, tipo, muy pocas personas por arriba del cero del S&P, ¿está bien? La abrumadora mayoría de los fondos perdiendo como los campeones, ya lo vimos, 9 de 10, pero eso 1 de 10 está apenas por arriba del S&P. Entonces, otro concepto básico que todos tenemos que dominar en el cerebro es que si el S&P en periodos largos de tiempo rinde 10%, que ya vamos a ver que no es 10% asegurado, es 10% en periodos muy muy largos de tiempo, con un roller coaster, una montaña rusa emocional que la mayor parte de la gente no puede tolerar y por eso pierden contra este índice, ¿está bien? Los que le ganan a este índice son un porcentaje muy chiquitito. Imagínense, si es el 10% de los gestores profesionales de capital, imagínense un Pancho, aunque sea multimillonario porque es muy buen empresario, es muy improbable que esté en este 10% que outperformea al mercado. Pero si lo llegase a outperformear, tiene que estar entre el 10 y el 20. Por eso a mí me causa gracia cuando viene algún genio de las inversiones y ofrece algo que tiene una rentabilidad del 30%. ¿Por qué? Porque ese 30% es no sostenible en el tiempo y ya se sabe por esto que estoy mostrando en pantalla. No se puede mantener 20 años ese negocio del 30% anual compuesto. Porque no se puede, porque si no estás diciendo que vos sos Templeton, sos un bizarro. ¿Está bien? Entonces, y ni siquiera, porque más del 10 arriba, o decir más del 20, absolutamente nadie. Ni siquiera estás diciendo que sos mucho mejor que Templeton, que le sacó 5% más, fíjense ahí, 5% más que el mercado en un periodo de 35, 40 años. Así que atención con eso, las expectativas razonables son las que nos llevan a un puerto más o menos decente.
Y después otra cosa interesante, y para seguir tirando data y que lleguen a sus propias conclusiones, no a las que yo ya he arribado y que les estoy compartiendo de alguna forma levemente organizada, es empezar a analizar, che, ¿y qué empresas outperformearon al mercado y por cuánto outperformearon al mercado? Fíjense que la empresa, esta es una muestra entre 1957 y 2012, ahora voy a mostrar otra forma de ver algo parecido a esto. Entre 1957 y el 2012, porque este libro cerraba en este año, la empresa que más multiplicó el capital dentro de las empresas cotizantes es Philip Morris, tabacalera, 19,47 de retorno, en un periodo que el S&P habrá rondado el 10% anual compuesto. Es decir, está 9, algo arriba, más o menos el doble, que es más o menos lo que veíamos acá, que ya lo mostré antes, en los ultra hiper grosos. Está bien, tanto inversores como empresas, es muy excepcional duplicar al S&P. Y fíjense que si yo agrupo con solamente dos excepciones que las marqué en verde, si yo agrupo el top 10 de empresas que le ganaron al S&P, que cuando ya estoy en el puesto 10, que es Swissco, estoy en 13,57, es decir, 3,57 más que el 10% anual compuesto de largo plazo del S&P 500, fíjense que son todas, 8 de 10, son tabacaleras, laboratorios o farmacias y vendedores de azúcar embotellada. Tres categorías. Que quizás ahí también se explica por qué empresas tienen retornos muy por arriba del promedio a largo plazo de todo el mercado, porque tienen menos demanda de inversores, porque hay un montón de inversores que no comprarían una tabacalera, entonces eso genera una subdemanda artificial por la ética, si querés, entonces genera quizá un retorno superior al retorno promedio del mercado. Las únicas que no son tabacaleras, laboratorio, farmacia ni vendedores de azúcar embotellada son Colgate y Heinz, dentro de estas top 10 de este periodo. Y después otra cosa parecida a esto, ahora voy a ir a otra forma, bueno, antes de ir a esto, no, lo tengo muy adelante, pero ahora quería mostrar ejemplos bien concretos de qué se puede esperar de una empresa ultra power. Y es, por ejemplo, Monster Beverage, un ejemplo bien concreto, tuvo un compound annual growth rate, una tasa interna de retorno compuesta del 24% anual por 38 años. Y fíjense que ese es el retorno que obtuvo el inversor por fumarse de enero del 93 a diciembre del 95 una pérdida del 85%. Entonces acá sí cierta magia de las finanzas más formales tiene sentido, donde dice que si te fumas más volatilidad vas a tener más retorno. Hasta acá pareciera tener sentido. Algo interesante que quería destacar en esta parte, fíjense que en el 94, esto saqué un pedacito de una nota, dice de Comparison Rated 29 millones de dólares en revenue, es decir, la facturación en el 94 fueron 29 millones de dólares, y en el 2024 ese número, es decir, ese revenue anual, fue 7.500 millones de dólares, es decir, un compuesto del 20% anual entre el 94 y el 2024. Fíjense que se parece al Compound Annual Growth Rate para los inversores. En general, todas las empresas, todas las propiedades y todos los bonos tienden a los fundamentals. Por eso los inversores que terminan ganando el mercado, en general son fundamental driven, o sea, están analizando la empresa y cuando encuentran que una empresa tiene el revenue que creció a lo loco y la acción no crece un carajo, en tarde o temprano eso se ajusta y para los dos lados, ¿se entiende? Entonces, bueno, Monster es un ejemplo de para ganar más que el mercado, te fumaste una pérdida en algún momento muy superior a la pérdida máxima del mercado. Lo mismo en Booking, por ejemplo, si vos querías ganar este 18,8% en el compuesto de Booking entre el 2000 y el 2024 por 25 años, te tenías que fumar en el año 2000 una pérdida del 97%. Nadie se fuma esa pérdida, nadie. Pero esto es así para todos. ¿Es acaso la volatilidad de un activo el riesgo de ese activo? Para mí no, pero lo que dicen las teorías básicas, clásicas, es que sí, y que la volatilidad es riesgo, y por otro lado asignan una relación riesgo-retorno en todos los activos, que para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque veo ejemplos que contradicen esto. Por ejemplo, Berkshire Hathaway, 19,9% en el compuesto por 59 fucking años, que es una locura total, contra un 10% en el S&P, con pérdidas en los peores años menores a las que el S&P. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando viene la malaria vos pierdas menos siendo accionista de Berkshire Hathaway que siendo accionista de 500 empresas diversificadas y cuando viene la buena dupliques el retorno? ¿Cómo puede ser? La respuesta es la misma, es
porque perdés menos cuando viene la mala, no porque ganás más cuando viene la buena, que pasa esto. Por lo tanto, estos ejemplos, como Berkshire Hathaway, como el rendimiento de Charlie Munger, como el rendimiento de Keynes, como el rendimiento de otros, contradice esta teoría sobre la cual se basa después una cantidad de bibliorato de falopa impresionante. Otra forma de ver algo parecido es distribuir todas las empresas, por ejemplo, del Russell 3000, que son las 3000 más grandes de Estados Unidos, en base a cuánto más o menos le ganan al retorno del índice. Y fíjense que hay un 20%, 18,6% de empresas que está 30% abajo del retorno del Compound Annual Growth Rate del índice y solamente 4% más de 30%. Y fíjense que el 36% de todas las acciones tiene un retorno compuesto por arriba del retorno compuesto del Russell 3000 y el 64% por abajo. Lo cual acá es, che Santi, pero invertir en acciones no es un juego de esperanza matemática positiva. ¿Cómo puede ser que la mayor parte de las empresas pierda contra el índice? Esto es medio bizarro. Además, un montón perdiendo como en la guerra. Esto pareciera ser un juego de esperanza matemática negativa donde se va toda la mierda. No, porque los ganadores, acá no se llega a entender, porque no nos da el cerebro para hacer formulitas de interés compuesto en nuestra mente de forma intuitiva, ni siquiera los que son inteligentes. Este 4% que le ganó al mercado descontroladamente paga toda la fiesta de todos. Por eso mucha gente dice que como es imposible que vos encuentres a estas empresas que la van a pegar, mejor que seas todas las empresas que cotizan en bolsa. ¿Cuáles son esas empresas que históricamente la han pegado? Hay un montón, pero acá yo recopilé algunas que han metido 1000x. ¿Está han multiplicado por 1000. Vos ponías $1000 y después tenías en algún momento de la historia $1.000.000. 1000x, una locura total. Y dentro de esta que hicieron 1000x hay algunas que lo hicieron pagando dividendos, y obviamente yo considero que ese dividendo lo reinvertías en la empresa y con esa reinversión eras más accionista de lo que eras al principio. Son Adobe, Amazon, Amgen, Apple, Berkshire Hathaway, como ya lo dijimos, Heiko, Kansas City Southern, Microsoft, Monster Beverage, que ya lo vimos, Netflix, Nike, Oracle, Ross Stores, muy sorprendente, The Home Depot, Walmart, y etcétera. ¿Está bien? 1000x, locura absoluta y total. Esto quiere decir que estas empresas no pueden quebrar, después del 1000x pueden quebrar y volver a cero. Lo cual es interesante. Entonces, hasta acá vamos que mostramos esto. Lo más importante de todo lo que mostramos es esto, donde decimos que la mayor parte, si no es todos menos Soros, de los que le ganan al mercado en periodos largos de tiempo por porcentaje digno, por sobre lo que rinde el mercado, son todos inversores de valor. Y esa era la hipótesis que hablábamos en la parte de Super Investors of Graham and Dodsville, que dice básicamente, que no, creo que no lo llegué a decir, nos fuimos por las ramas, que los que invierten siguiendo las enseñanzas de Graham y Dodds, que son los autores del libro Security Analysis, el inversor inteligente, que básicamente dicen que hay que comprar cosas baratas y no predecir el futuro, sino ver hoy si está barato o está caro, y comprar si está barato y si está caro vender, y a la mierda, y esa es la única lógica. Y esto es, che, pero con la sofisticación del mercado esto no tendría que dejar de funcionar. No, porque depende de la humanidad de las personas, donde todos sobreponderan el cambio, la alegría y lo que viene bien. Entonces todos van en fila a comprar Tesla y nadie va en fila a comprar una empresa pedorra, no sé, Philip Morris o lo que sea. Entonces, acá la siguiente pregunta que tendrían que hacerse si van siguiendo el hilo de conversación de este video es, ¿entonces solo los inversores de valor coherente le pueden ganar al mercado, Santi? La respuesta es no. Ganarle al mercado le puede ganar cualquier pelotudo, haciendo cualquier pelotudez. Por ejemplo, fíjense esta nota del Wall Street Journal que dice Second Hand Watches are beating the stock market. Es decir, los relojes de segunda mano de lujo le están ganando al mercado. En periodos largos de tiempo, no en periodos de 1 o 2 años, ¿está bien? En periodos largos de tiempo le están ganando al mercado. Por otro lado, miren estas notas. Mantle Baseball Card is auctioned for $12.600.000, a record in sports world. O sea, una trading card, una figurita, se vendió en $12.600.000. Y lo que dice esa otra nota, Investor Score with Baseball Cards, tiene ahí retornos compuestos y te muestra que hay retornos compuestos del 20% anual compuesto en algunos coleccionables. Entonces acá lo interesante para poder mostrarles yo que quiero compartir esto,
es que buenas decisiones de inversión pueden llevarte a malos resultados. Y malas decisiones de inversión, decisiones de mierda, pueden llevarte a buenos resultados. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo probabilístico y tendríamos que pensarlo probabilísticamente, donde lo más probable es que si tomas buenas decisiones te vaya bien y lo más probable es que si tomas malas decisiones te vaya mal. Pero puede pasar que con malas decisiones te vaya bien y que con buenas decisiones te vaya mal. Cuando a alguien que con buenas decisiones le va mal, lo analizan después, le hacen una autopsia, dicen, pero este es un pelotudo, mire las decisiones que tomó. Y las decisiones estaban bien. Lo que tuvo fue mala suerte, porque es así la vida, hay probabilidades. ¿Está bien? Y acá entonces quiero meter el concepto este que hice histórico en mis videos, este de timbas de esperanza matemática negativa versus inversiones de esperanza matemática positiva, y aclarar que en cualquier juego de azar donde uno tiene la de perder, puede ganar. Y por ejemplo, en la ruleta, dado hay un 0 o 2 ceros, depende de cada ruleta, uno no tiene la probabilidad de ganar, tiene la mayor probabilidad de perder. Si uno juega a color, por ejemplo, tiene 84,6% de probabilidad de ganar y de duplicar su apuesta. Como esto es menos que 50, es un juego de esperanza matemática negativa. Si yo apuesto y gano, paso a tener con 10 lucardas la primera, después paso a tener 20. Y si apuesto y gano otra vez, paso a tener 40. Y si apuesto y gano otra vez, tengo 80. Y hay 11,48% de probabilidad de que apostando 3 veces yo gane y esté en 80. Y 5% de probabilidad de que pase a 160 y 2,71 desde el inicio, ¿no? Porque una vez que vos ya pasaste 3, volvés a 48,6. Pero fíjense que con tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ganar a color, pasás de 10.000 dólares a 640.000 dólares. Y esta es la misma lógica pedorra que se usa con algunos activos especulativos de esperanza matemática negativa, donde se aplaude al que tuvo suerte tomó decisiones de mierda, versus criticar al que tomó buenas decisiones y tuvo resultados que no lo acompañaron. ¿Por qué? Porque invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y propiedades, vos podés perder igual un porcentaje muy alto de tu patrimonio. Y quizá otro que está timbeando está ganando plata como un campeón. Eso nada dice sobre lo que tenés que hacer vos. Al contrario. ¿Está bien? Entonces después esto, por ejemplo, es un histograma del retorno de las acciones de forma diversificada, es decir, del S&P 500 entero, y vemos que el 71% de los periodos tiene retorno positivo y el 29% de los periodos de retorno negativo. Si yo agarro esto, veo que no es una campana de Gauss, sino que es como si fuese una campana de Gauss tirada a la derecha. Por eso, invertir en acciones de forma diversificada y no de forma individual, como veíamos antes, es un jueguito de esperanza matemática positiva, porque los que ganen van a pagar toda la fiesta de los que pierden y más. Entonces, si yo separo lo que es una timba de lo que es una inversión, en inversiones siempre, en todo lugar, en todo momento, siempre me van a quedar solo 3 asset clases: acciones, propiedades y bonos. Esto hay que entenderlo, esto es indiscutible. Después me pueden decir, pero hay un mutual fund, un fondo de inversión, no sé qué. ¿En qué invierte el fondo de inversión? ¿En acciones? Listo, estás comprando pedacitos de empresas. Invierte en deuda, estás comprando bonos de una municipalidad, de un país, de una provincia, de un país, de lo que sea. Estás comprando deuda, bonos. ¿Está bien? ETF, Exchange Traded Funds, es lo mismo que un mutual fund, pero que cotiza en bolsa. Un CDR, certificado de depósito argentino, por ejemplo, estás en Argentina. Es lo mismo, puede ser un CDR de un ETF y el ETF puede tener acciones. Puede ser un CDR de una única acción. Después un crowdfunding, quizá alguien compra una propiedad, la reparte en 1000 pedacitos, no deja de ser invertir en propiedades. Hedge funds, por ejemplo, no dejan de ser fondos que compran acciones o que compran bonos o algo así, o un mix de cosas. Después private equity, lo mismo, son acciones, estás comprando pedazos de empresas que quizás, como no cotizan en bolsa, hay alguien que se dedica a armar paquetitos de eso y venderlo, lo que sea, pero siempre vas a estar en estas 3 asset clases, no hay magia. Y después en las timbas, excepto que por ejemplo uses opciones o futuros como seguros, pero si lo estás timbeando, exclusivamente compras opciones porque pensás que tal acción va a subir y no sé qué. Está timbeando. Es un juego de esperanza matemática negativa. Apostar, hacer plazos fijos, tradear monedas, comprar colisionales, todo eso es timba de esperanza matemática negativa. Y en el medio, en ese circulito que está ahí en el medio, estaría todo lo que es como si fuesen commodities que mantienen valor en el tiempo, como el oro, que no es una inversión, es para mantener el valor en el tiempo, ¿ok? Que es muy diferente a una inversión. Si yo esquematizo esto en líneas
de rendimiento base para este tipo de cosas, diría que los treasuries, por ejemplo, la deuda más segura del mundo, la deuda del Estado estadounidense, paga 3% anual en periodos largos de tiempo. Ahora esto yo lo estoy grabando en julio del 2025 y hay treasuries largas que pagan 4 y pico por ciento, casi 5% anual. Pero en el largo plazo está más o menos en 3%. El retorno de una cartera diversificada de acciones en los países dominantes del mundo en el largo plazo rinde 10% anual compuesto, que es la línea del medio. Y el mejor inversor de la historia de la humanidad, Warren Buffett, en toda su carrera le sacó 28% anual compuesto. Pero recuerden que en el largo plazo, inclusive los mejores bajan al 20% anual compuesto. Entonces, entre 10 y 20 vamos a estar todos los delirantes que pretendemos ganarle al mercado, si tenemos suerte y tomamos buenas decisiones y todo. Si estamos en 10 somos unos genios, porque ser el mercado es ganarle a la mayor parte de los inversores, a pesar de que el mercado es todo, ¿está bien? Y con un treasury en el largo plazo cubrís la inflación y ganás un puchito por arriba de la inflación, no mucho más. En esos porcentajes tenés que estar en una aspiración coherente. Si pretendés ganar 25% en el compuesto y parecerte a Warren Buffett, eso es un delirante, te va a ir mal, te la van a poner, es indefectible. Y ahora quería compartirles esto, que voy a mover mi carita acá para el costado para poder hacer este ejemplo, me parece súper interesante, y es este ejemplo de, che, ¿quién es mejor inversor, Juan o Sofía? Hagamos el ejemplo juntos. Por ejemplo, Juan obtuvo un retorno anual promedio del 14%, promedio 14%, anual, parece guaso, durante los últimos 5 años. Ganó 20% el primer año, ganó 40% el segundo año, ganó 20% el tercer año, perdió 50% el cuarto año y ganó 40% el quinto año. Y por otro lado, Sofía obtuvo un retorno anual del 9% anual, 9, durante cada uno de todos los 5 años de este ejemplo. Sin hacer la cuenta, ahora la vamos a hacer la cuenta, pero sin hacer la cuenta, ¿es mejor inversor Juan, que ganó 14% anual promedio, o Sofía, que ganó 9% anual promedio? El 9 anual promedio está por debajo del S&P, el 14 anual promedio está por arriba del S&P. ¿Es mejor Juan? Bueno, vamos a hacer la cuenta juntos, porque es interesante y para ver cómo no nos da el cerebro ni siquiera la gente inteligente. Supongamos que Juan empezó con $1.000.000, ¿no? Ahí dice, primer año ganó 20%, un palo 2. Segundo año ganó 40%, ya está en 1.680. Tercer año ganó 1.20, pero después perdió el 50%, volvió a 1.8. Y después ganó el 40%, 1.4 millones. Pasó de 1 a 1.4 millones. Y vamos con Sofía, tenía el mismo palo de inicial y ganó el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año, 1.538. Sofía, al final de este periodo, tiene más guita que Juan, a pesar de que tiene 9% promedio anual. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante entender la diferencia entre el promedio simple, que es lo que estoy mostrando en pantalla, y el promedio anual compuesto. ¿Está bien? Que esto ni siquiera lo tienen que saber hacer. Ponen Kaggle Calculator en Google y llegan a cualquier calculadora de Compound Annual Growth Rate y ponen, por ejemplo, Starting Value, $1.000.000, 1, 2, 3. Ending Value, $1.400.000, 1, 2, 3. Número de periodos, 5 años, y llegan a un compound del 6,90 y largo, o sea, 7%. Entonces, en este ejemplo, el Compound Annual Growth Rate de Juan es 7%. Obviamente, el de Sofía es 9 porque fue 9 todos los años y ahí no cambia. Pero es súper interesante esto, porque esto no nos da el cerebro para interpretarlo. ¿Qué significa esto? Que lo más importante a la hora de invertir, y por la razón por la cual creo yo gran parte de los millos pierde su fortuna, y por eso si agarro la lista de los millos de 1920 y pico y me pongo a verla hoy, veo que la abrumadora mayoría de esos millos ya no está más entre los más millos, porque les pasó esto. No porque consumieron a lo loco, hicieron fiestas locas todos los años, sino porque no se cuidaron de las pérdidas. Ese es todo el resumen. Si vos, lamentablemente, por invertir como un descerebrado, te fumás una pérdida del 50%, para volver a ese punto inicial tenés que ganar 100%. Si te fumás una pérdida del 60%, para volver al punto inicial necesitas ganar 150%. Que es una guasada total. ¿Está bien? Ni hablar si perdés el 70%. Y acá es súper interesante porque un montón de gente no analiza esto.
y toman palanca innecesariamente teniendo 40 palos verdes, compran propiedades, endeudados, a lo loco, pim pom pam, tomando otros 40, tienen la mitad propia, la mitad es deuda, y después quizás les agarra una baja fulminante, que son bajas fulminantes que ya pasaron en la historia. 2008 las acciones bajaron más de 50%. Si vos tenías la mitad de deuda, la mitad de capital propio, claramente quedabas desplomado por completo con ese 50% de baja. Y es algo que ya había pasado. Entonces es como, che, tendrías que estar preparado para eso. Así que lo más importante es cuidarse de las pérdidas. Habiendo entendido todo esto, ¿qué puede hacer uno si considera, con los patos en fila, de que no es Warren Buffett y que probablemente no pueda sacarle 28% al compuesto en toda su vida o 20% al compuesto en los últimos 60 años cuando ya manejaba un montón de guita y pretende un retorno quizá como el mercado o quizá como el mercado y un puchitín muy pequeñito más, un puntito más para pagar los gastos, ponele? Bueno, ahí hay pocas cosas descubiertas, pero algunas cosas descubiertas son las siguientes, y esto sale del libro A Man for All Markets, que termina con esta conclusión, y lo que dice es que hay 6 acciones, 6 cositas bien concretas que correlacionan con un retorno lindo compuesto anual. 1, diversificar. 2, componer el capital reinvirtiendo dividendos, alquileres e intereses. 3, minimizar el portfolio turnover, es decir, invertir a largo plazo, es decir, no entrar y salir todo el tiempo de distintas inversiones. 4, minimizar las comisiones que te cobran. 5, minimizar los impuestos que te cobran. Y 6, minimizar los gastos que te cobran. Sobre todas estas 6 cosas, vos tenés el control, ¿está bien? A diferencia de otras cosas sobre las cuales no tenés el control. Pretender ganarle, eligiendo las empresas más baratas, a un tipo que está súper calificado, muy sofisticado, que entiende muchísimas cosas que vos no entendés, es improbable que vos le ganes, ¿está bien? Porque este es un juego, pues si vos sos el mercado, no pretendés ganarle a nadie. Y esa es una gran primera forma de ganarle a las mayorías, porque las mayorías van a perder contra el mercado, que el mercado es la totalidad, lo cual es medio contraintuitivo. Así que estas 6 cosas las podemos hacer. Algo interesante, el otro día yo tuiteaba algo copado, que es qué fácil que es en una Compound Interest Calculator, es decir, una calculadora de interés compuesto, poner, che, yo ahorro $1.000 por mes, o ahorro, como veíamos en el ejemplo del empresario pyme, ahorro 40 lucas por mes y en 20 años voy a tener tanto. Bueno, eso lo puede hacer cualquier pelotudo, pero lo que casi nadie puede hacer es tolerar este roller coaster emocional año a año de lo que va pasando en, por ejemplo, una cartera diversificada de acciones, que es lo que estoy mostrando ahora en pantalla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la crisis del 2008 ibas en un momento 49% abajo. Esto es muy fuerte, estar acá 49% abajo y no vender, o si tenés más huevos, comprar más. Y fíjense que en todos los años hay un momento del año en el que vas abajo, fuertemente. Fíjense acá, en los 80, un año ibas 34% abajo. Acá en el estallido de la burbuja.com terminabas un año 10% abajo. La barra gris es el año calendario y el punto rojo es el mínimo del año. Otro año perdías 13 y después de perder 10 y 13, al otro año ibas 34 abajo. O sea, una cosa realmente increíble. De loco por completo. Porque imagínense que ustedes son uno de estos ultra high net worth individuals y... se me movió la pantalla, todavía no. Y están acá y, por ejemplo, empiezan con 30 palenques, ¿no? Y el primer año, 10% abajo de la crisis del estallido de la burbuja.com. Después, 13% abajo, multiplico por 87, van 23 palos en vez de 30 como tenían. Pero fíjense el año siguiente, en un momento del año vas 34% abajo, o sea, 0.66. O sea, vas 15 ahí. ¿Está bien? Entonces, si te agarraba la .com, en un momento ibas 50% abajo tu patrimonio. Por eso, para mí, mucha gente se engolosina con la palanca, con la deuda, innecesariamente. ¿Por qué? Porque pone en riesgo su posición de multimillonario por querer ganar un poquito más. ¿Y qué diferencia va a hacer en tu estilo de vida tener 50 palos en vez de 30 palos? Muy poco. ¿Qué diferencia va a hacer tener 10 palos en vez de 30 palos? Mucho. Y tener un palo en vez de 30 palos, muchísimo. ¿Está bien? Entonces esto me resulta súper interesante y no son cosas que pasan una sola vez, pasan todo el tiempo. Fíjense, después del 99, 3 años de esta manera de 50% abajo,
Crisis del 2008, 50% abajo. Acá, quilombo de COVID, 34% abajo. Acá, 2022, 25% abajo. Este mismo año, 2025, en un momento del año íbamos 19% abajo. Son bajas fuertes y pasan todo el tiempo. Entonces, tener una cartera diversificada de acciones y nada más es difícil. La joda es mantenerse, porque si yo me fijo, acá el título de este gráfico es How often S&P 500 was higher over various holding periods, es decir, cada cuánto el S&P va arriba. O sea, en un día, si vos timbeás un día, porque un día es timba, porque no estás dejando que pase largo plazo, tenés 51% de probabilidad de salir arriba. En una semana, 57% de probabilidad. En un mes, 62%. Si ya me voy a un año, 74% de probabilidad de salir arriba. Pero si me voy a un periodo de 10 años, 93% de probabilidad de salir arriba. Y un periodo de 20 años, 100% certeza. Hasta ahora, hasta lo que pasó hasta ahora. En el futuro puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero fíjense que acá te puede agarrar un periodo de 10 años. Por ejemplo, el que entró en el 99, en el 2008 le vuelve a agarrar una malaria. Ese está en el 7%. ¿Está bien? Está en la desgracia. Bueno, alguien puede tomar decisiones coherentes, diversificación en un montón de cosas, coherentes, invertir lentamente, dollar cost average y qué sé yo, e igual estar en el pequeño porcentaje que tiene mala suerte. Después si voy a... Este otro ejemplo siempre me gusta porque es una cartera diversificada de bonos, con la misma lógica que mostré antes de las acciones, pero de bonos. Y fíjense que hasta el 2022, o sí, creo que es el 2022, no había habido nunca un año en el cual intra-year, es decir, en algún momento del año, fueses 10% o más abajo en una cartera diversificada de bonos. Y sin embargo, 2022 en un momento ibas 17% abajo en una cartera diversificada de bonos. Entonces, y esto es un ejemplo de que todo lo que viene pasando puede después no repetirse más y pasar algo nuevo, porque acá estamos viendo esa cosa nueva. ¿Por qué pasó esto? Porque las tasas acá eran súper bajas y era más probable que se haga todo mierda a que suba. Pero bueno, la gente también le daba guita a Estados Unidos cuando los treasury pagaban 0, algo por ciento y era como, pero vos sos un ridículo, ¿para qué estás haciendo esto? Literal, frente a eso, ponerlo crocante bajo el colchón antes que asumir riesgo. ¿Por qué? Porque si la tasa sube, el precio del bono baja. Entonces eso es lo que pasó ahí. Se hicieron mierda los bonos porque las tasas subieron. Pero sin embargo, si uno se fija ese 2022, por ejemplo, en una cartera diversificada, 60% acciones, 40% bonos, ve que ahí en ningún momento vas más que 20% abajo, a diferencia de tener todo acciones, que lo veíamos acá en algún momento, varios momentos te fumabas 50% de baja. 60% acciones, 40% bonos, al estar más diversificado entre asset classes, te achicás la pérdida cuando viene la pérdida. Y en periodos de 20 años, rolling periods de 20 años, como ven ahí, en ningún periodo de forma diversificada, ni con acciones, ni con bonos, ni en un mix, estabas en un lugar de pérdida. Entonces, ¿por qué diversificar? Lo mismo dicho de otra manera, porque a diferencia de lo que les mostré antes, que quizá en un periodo de 10 años solo acciones puedes perder guita, en un periodo de 3 años de forma diversificada acciones y bonos no cayeron nunca. ¿Está bien? Puede pasar que en algún momento en 3 años caigan las dos, puede pasar, pero no pasó nunca. Entonces en un mes la probabilidad de que ambos caigan 15%, en 3 meses 9%, en 6 meses 4%, en un año que no es nada, 0,4%, en 3 años 0. ¿Está bien? Siempre obviamente diversificando entre 100 de bonos y 100 de acciones. ¿Y qué significa cientos? En realidad no es 100 porque con 50 está bien. Que a partir de 50 acciones equally weighted, que no es por market cap, sino que es el mismo monto en todas en 50 diferentes y que sean de sectores diferentes, aumentar la cantidad de acciones en cartera no reduce el, entre comillas, riesgo. ¿Está bien? Y acá, a partir de ahora, tiro 2 o 3 postas más para llegar a una nueva conclusión. Esto está medio desorganizado porque ya metí tanto contenido en un solo video. Los escucho en los comentarios a ver cómo quieren que hagamos esto, porque me parece que quizás es mejor hacer videos más cortos, más concentrados, con temas más específicos. Pero bueno, este primer video quería hacerlo con un poquito más de carne en el asador. Otra de las postas es que ya todos saben, y no es algo que vos te das cuenta pues sos un genio, que hay industrias que son más rentables que otras. Las farmacéuticas, las tecnologías y las bebidas, como ya vimos antes, son las 3 mejores industrias. Y por otro lado, las telecomunicaciones, las eléctricas y las aerolíneas son las 3 peores industrias. ¿Pero eso quiere decir que no se puede ganar guita en una aerolínea o en una eléctrica? No. Como inversor, si vos compras algo que es choto, pero lo compras muy muy barato, probablemente te vaya mejor a que comprar algo muy muy bueno ridículamente caro. ¿Está bien? Entonces una cosa es cómo es la dinámica de la industria y otra es cómo te vaya a vos dentro de esa industria. Son dos cosas súper diferentes. Esto ya lo vimos antes, que lo esperado de bonos es 3% anual compuesto.
Pero este gráfico me resultó interesante el libro de Price of Time, donde muestra cuánto paga la deuda del imperio dominante en periodos largos de tiempo. Y si agarramos, por ejemplo, desde que nació Jesucristo, o en realidad desde el 300 a.C., que está ahí, 300, no, 3000 before Christ, empieza este gráfico. Pero sacarle la primera partecita y empezamos en 9 o algo así. Después estás en todo el periodo contemporáneo muy cerca del 3%, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 4. Entonces estás siempre por ahí. Si vos ves tasas en el 6%, es algo excepcionalmente alto quizás, pero todo va cambiando. Acciones, ya lo saben todos, que tienen un retorno long term más alto que el de bonos, y el oro ya lo saben todos que es reserva de valor, y ya lo saben todos que el dólar no es reserva de valor y guarda crocantes en el colchón, a la larga te deja en cero literal. Fíjense, en este periodo el dólar pasa a valer casi cero. Lo que no saben casi todos es que el retorno long term de una cartera diversificada de acciones sigue a los fundamentals, ¿está bien? Si las empresas ganan más guita, las empresas valen más. Si las empresas valen más, vos ganas más. Y además, como ganas más guita, probablemente distribuyen más en dividendos, ¿está bien? Fíjense en este gráfico como en el corto plazo puede haber desequilibrios donde suben los earnings, pero no sube el precio de las acciones, pero en el mediano plazo, tipo, siempre se ajusta, ¿está bien? Entonces, si sube la ganancia, sube la cotización de las empresas, no hay magia negra. Otra cosa loca, si uno agarra, por ejemplo, en Ámsterdam, el precio de las propiedades, hasta ahí vimos bonos y acciones, ahora nos quedan propiedades, y se fija en base 100, en 1620, gracias a que Ámsterdam tiene bases zarpadas de precio de propiedades, ve que el precio de propiedades tiende a uno en el largo plazo. Obviamente, como nosotros somos finitos, no tenemos este largo plazo. Pero sí es interesante ver que tienden a uno y que solo dejaron de tender a uno las propiedades, por ejemplo en Ámsterdam y en otros países del mundo, desde la década del 80 hasta ahora. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Fíjense ahí, el Real Price Index, esto es ajustado por inflación en cada una de las monedas, ¿no? Desde 1950 hasta en 1996 se mantenía el precio de las propiedades. Del 96 al 2007 el precio de las propiedades se duplicó en términos reales. Después, con la crisis del 2008, volvió a la misma base 1, de la cual siempre yo hablo, esto de que tienden a 1. Y ahora, después de la crisis del 2008, volvió a descontrolarse y otra vez estamos por arriba del doble en términos reales. ¿Por qué puede pasar eso? Una hipótesis podría ser esta. El único periodo de 30 años, o 40 en realidad, en que las tasas bajaron y las tasas de los hipotecarios bajaban y bajaban y bajaban y no paraban de bajar, fue entre principios de los 80 y el 2020, ponele. ¿Está bien? 40 años en que todas las personas podían refinanciar su casa a tasas más bajas o comprar algo mejor con una cuota súper baja, y cada vez que se podían comprar algo mejor y mejor y mejor, presión de precios, más gente tomando créditos hipotecarios, hasta que en la crisis del COVID, de ahí hasta ahora, las tasas de los créditos hipotecarios volvieron a subir. Volvieron a subir las tasas de los hipotecarios, pero el mercado de las propiedades en Estados Unidos y en los países civilizados del mundo no se hizo mierda. Se hizo mierda acá en el tercer mundo, pero en los países civilizados del mundo no se hizo mierda. ¿Qué va a pasar? No tengo idea, pero se entiende cuál es mi punto sin que diga lo que yo crea o no crea que va a pasar. Vamos a volver a poner mi carita acá. Vamos a 2 o 3 conceptos extra que son conocimiento básico del asunto. Con esto ustedes pueden hacer lo que quieren. Países, industrias y asset classes rinden mucho mejor entrando tras 3 años de bajas seguidos, por la famosa regresión a la media. ¿Está bien? Esto no hay más que esto. Y pasa en países, pasa en industrias y pasa en asset classes. Cuando uno está en ese momento, por ejemplo en países, yo en Argentina, en la malaria total, diciendo, che, esto pareciera ser una gran oportunidad, todos me respondían: Argentina es un investable, vos no sabes nada, 4 años de malaria y venís a decir esto, sos un estúpido. Bueno, está bien, como ustedes quieran. ¿Qué pasó después? Lo que era obvio que iba a pasar. Se triplicaron los bonos, se cuadruplicaron los precios de las acciones y las propiedades recién ahora están empezando a subir. Si el mercado sigue en la misma dirección, va a pasar algo parecido con las propiedades. Obviamente las propiedades suben y bajan mucho menos. Cuando hay malaria fulminante en acciones, las acciones bajan 90% en Argentina, no 50% como en Estados Unidos, ¿no? Vamos para adelante.
esto ya lo vimos, pero está expresado de forma diferente. Cuanto más largo el periodo de tiempo, más predecible se vuelve el futuro impredecible. O sea, no al timing de market, sino al time in the market. Es decir, cuanto más tiempo pasas en el mercado, más probable es que ganes guita, porque se va volviendo más chiquitito el campo de resultados posibles, ¿se entiende? Después, bueno, en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, no hubo periodo de 20 años en que una cartera diversificada de acciones haya perdido guita en términos reales, pero sí en otros países. Este libro está muy bueno, se llama Global Asset Allocation, donde habla de que el retorno de acciones, propiedades y bonos cambia muchísimo por país, y hay muchos países a lo largo de la historia en que los inversores han perdido la totalidad del dinero que invirtieron. ¿Está bien? Lo cual es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, el de la izquierda son bonos de corto plazo del Estado Nacional. En el caso de Alemania, con la hiperinflación que llevó al nazismo al poder, se perdió 100% de la guita que se le prestaba al Estado alemán. Después, por ejemplo, el gráfico de la derecha por completo, vemos que es el retorno de acciones entre el 1900 y el 2014. Y en esos casos, por ejemplo, en China, en Cuba, en Rusia, hubo comunismo. Entonces, de un día para otro, todas las acciones pasaban al poder del Estado y te decían, chip, no vimos, no tenés nada, y perdías la totalidad del capital. Entonces, no es un descalabro total pensar que un país que viene bien puede después pasar al comunismo, no queda nada. O a una hiperinflación galopante, se licúan por completo los bonos, no queda nada de los bonos. ¿Está bien? Entonces, hay momentos en la historia en que algunas asset classes, ya sean acciones, propiedades o bonos, pasan a valer cero, cero, y sobre cero no se recupera. ¿Está bien? Si vos perdés 50% puedes recuperar, pero si perdés 100 no hay forma de recuperación. No hay interés compuesto posterior al cero. Y si uno ve cómo se compara el retorno de Estados Unidos contra otros países, ve que no es todo tan obvio y no es que todos los países se parecen así entre sí. Vemos, por ejemplo, que por arriba del rendimiento del mundo entero estuvieron Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, que no todos los países son obvios, porque Sudáfrica quizá alguien no esperaba que fuese uno de los retornos más altos entre 1900 y el 2012. Pero Estados Unidos es el tercero. Fíjense, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que se puede mantener en el tiempo? No sabemos, qué sé yo. Pero fíjense, de los peores Italia, apenas por arriba del cero en equities, muy por abajo en bonos del cero. Y por abajo del cero en bonos está Francia, Alemania, Japón, muchos países, Finlandia, por abajo del cero en bonos. ¿Está bien? Entonces, quizás los Estados Unidos es un outlier y no tendríamos que tomar eso como la receta mágica para nuestras inversiones. Si pensamos un poquito sobre eso, quizás decimos, che, bueno, vamos a diversificar de alguna forma entre distintos países. Y si diversificás entre distintos países, esto lo tomé una captura ahora, esto es de enero del 2025, que es el último dato que se tiene. Esto lo saqué de JP Morgan, a mí me gusta decir JP Morgan, pero es JP Morgan. Eh, enero del 2025, China tiene acá, fíjense, 10 veces price earnings, o sea, por 10 veces las ganancias compradas a las empresas. En los mercados emergentes 12 veces, en la eurozona 12,9 veces, en Japón 14 veces y en Estados Unidos 21,5. Habíamos dicho que el promedio de long term es 15. Inclusive con los últimos años que fueron un delirio, el promedio de los últimos 20 años igual está en 16 en vez de 15 porque incluye todo el delirio último. Pero fíjense cómo los promedios de los otros países de 20 años igual se van mucho más abajo. ¿Está bien? Entonces, bueno, sobre esto de barato caro también da una gran lección. Pero de vuelta todo es relativo, porque fíjense, yo vi un montón de gente que decía, no, pero tenés que ver cómo está distribuido el porcentaje, el PBI del mundo y distribuir tu alocación de capital en base al PBI del mundo, una boludez. Y esto es interesante porque, por ejemplo, cuán grandes eran los mercados de capitales de los distintos países del mundo en el año 1899. Fíjense que Inglaterra representaba un cuarto de todas las bolsas del mundo, Estados Unidos el 15%, impresionante para 1899, Alemania el 13%, Francia el 11%, Rusia el 6%, que este 6% después se estatizó completo, pasó a cero, pum, se lo robó el Estado. Austria 5%, Bélgica 3%, Australia 3%, Sudáfrica 3%, Países Bajos 2%, Italia 2%, Smaller y otros no incluidos 9%, ahí estaría la querida República Argentina, que como vemos acá en 1899 no era potencia porque si no estaría acá con una bolsa de la concha de lora. Y después en el 2017 pasamos de UK, era el 25%, pasó UK al 6% y el 51% de Estados Unidos. Japón el 8%, fíjense acá Japón, ni estaba, no existía.
y pasó a ser después la segunda bolsa más grande en el 2017. Francia 3%, Alemania 3%, China 3%. Acá no existía China. Entonces cambia la proporción de dónde va la guita, y esto, si nos vamos 50 años al futuro, va a volver a cambiar. La joda es que nadie sabe dónde, ¿está bien? Dónde se va a alocar ese capital. Lo que sí se sabe, porque tenemos data de más de 100 años, es que las mayorías compran en máximos y venden en mínimos, y esto, las mayorías no son la gente medio pelo, clase media. Las mayorías son los millos, porque son los que tienen capital para alocar. ¿Está bien? Las mayorías compran en máximos y venden en mínimos. Lo vemos en este gráfico, que son los flows de guita, cómo se vuelcan al mercado cuando está todo carísimo y después se van del mercado cuando está todo regalado. Porque es la misma lógica, porque en realidad es lo mismo, no justamente está regalado porque se están yendo toda la guita, porque el flow se está yendo del mercado. Eh, Así que esto es una definición de perogrullo, pero que nadie tiene en cuenta. Es como, che, dejen de escuchar a las mayorías porque compran en máximos y venden en mínimos por definición básica de lo que es un mercado. ¿Está bien? Y otra cosa loca es que no hay correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno. Hay que dejar de hablar de eso y dejar de pensar al mundo de esta forma. Empiecen a escuchar más a almaceneros y no tanto a expertos. Otra cosa interesante que sale de este libro Safe Haven, que tiene mucho que ver con esto, lo que viene después, o no me acuerdo dónde lo puse, con el caso ese de Sofía y Juan, no me acuerdo cómo era esto, lo del 14% contra el 9%, que tu caso particular no se parece nunca al promedio o a la mediana de una muestra de recorridos posibles. Esto es un ejemplo de un jueguito del libro, donde ves que hay un camino que cada vez se va haciendo más grande, y otro que se va a la desgracia, a la desgracia. Y ahí la línea punteada es la mediana y el promedio. Obviamente el promedio está muy arriba porque toma casos que se le fue muy bien y se fueron muy arriba. Pero la mediana igual no representa a nadie, es tremendo. Y después, por otro lado, acá tenemos lo mismo del S&P entre el 1990 y el 2025. Safe Haven también tiene un concepto muy interesante que me pareció el libro, por eso le puse todas esas cruces y lo marqué con este cosito, que es que hay veces que vos tenés un costo aritmético que asumir sobre tu cartera que te genera un efecto geométrico sobre la cartera zarpado. ¿Qué quiere decir? El ejemplo de Sofía que vimos antes. Quizás vos en vez de ganar 10%, ganás 9% porque estás comprando un seguro que todos los años pagas 1% para tener 9 en vez de 10, pero ese seguro te cubre para el día en que se haga mierda la bolsa 50%, que tu cartera se haga mierda 20 en vez de 50. El resultado geométrico de haber bajado 20 cuando todos bajaron 50 y vos todos los años ir 9 cuando los demás van 10, va a ser un resultado muy positivo, a pesar de que intuitivamente no nos da la bocha para entender esto. Esto es un concepto súper interesante, lean ese libro. Otro concepto interesante es que sin reinversión de dividendos no hay efecto bola de nieve. Cuando uno ve la apreciación del S&P, solamente la apreciación sin reinversión de dividendos, por ejemplo, entre el 1926 y el 2016, 90 años, pasaba de $10.000 a 1.7 millones, pero reinvirtiendo dividendos de $10.000 a 59 millones. 59 contra 1.7. ¿Está bien? Y fíjense que acá al toque, en 30 años o algo así, pasaba de 10 a 20 o de 10 a 92. Este concepto para mí es súper interesante porque nunca nos da el cerebro, y lo puse ahí en las pocas cosas que se saben, que es, si vos tenés bonos, no nos da el cerebro para reinvertir los intereses. Si vos tenés propiedades, no nos da el cerebro para reinvertir los alquileres. Y si vos tenés acciones, no nos da el cerebro para reinvertir los dividendos. Sí nos da el cerebro para un día sentarnos y poner una regla automática en nuestro broker que cuando te paguen un dividendo se recomple la misma acción con ese dividendo que te pagaron. Pero no nos da el cerebro, por ejemplo, con alquileres. Te pagan $1.000 de un alquiler, agarrá los 1.000 y reinvertirlos en acciones, propiedades o bonos. En 10 años la diferencia va a ser abismal, 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 abismal. Acá hay un concepto muy interesante, que es esto de cuánto puedes perder. Hay una herramienta que se llama FI Calc, que es esta que voy a mostrar en pantalla. Esta. Que acá vos puedes poner, che, si tengo 80% acciones, 15 bonos y 5 cash, y empiezo con 30 palos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y quiero gastar por año $240.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Truqui. Si por 30 años tengo 100% de success rate, es decir, si gasto $240.000 con 30 palos, que soy ultra high net worth individual, no tengo forma de no terminar el periodo con guita.
Lo que sí va a cambiar es cuánta guita termine el periodo, ¿no? Fíjense que en periodos con mucha suerte, uno solo, terminás con 312 a 325 palos. Pero por otro lado, tenés acá dos periodos en que terminás con 50 a 62 palos. Y diversos periodos. Entonces, la misma estrategia, perdón, mi carita estaba tapando esto, la misma estrategia de inversión, en este caso 80 acciones diversificadas, 15 bonos diversificadas, 5 FT, genera resultados muy diferentes en periodos de 30 años, que es un montón de tiempo, sin cambiar en absoluto tu estrategia, ¿está bien? Pero el resultado es muy diferente de acuerdo a la suerte que te toque. Lo que yo quería decir con esto es que sacando el 3%, que hay una hay una regla yankee que es la 4% rule que te dice básicamente que si vos de todo tu capital sacás el 4%, probablemente te vaya bien y puedas sacarlo. Para mí eso está mal, porque sacando el 4% de tu capital inicial no sobrevivís una crisis del 30 o un 2008 o una desgracia mayúscula así. En cambio, sacando el 3% anual siempre sobrevivís cualquier desgracia. Si vos empezás con 10 palos, puedes sacar el 3%, ¿está bien? El 30% de 10 palos serían 3 palos, 300 lucas. Si sacas 300 lucas por año, 300 de los 10 palos, nunca te vas a fundir. ¿Está bien? Y esta es una regla que no aplica a los millos. Los millonarios no aplican esto. Y es un grave error, me parece a mí. Bueno, eso era lo mismo. Después ahora, si uno se fija, por ejemplo, esta es una web que se llama Current Market Valuation, va a ver que estamos super overvalued, super tipo por arriba del promedio histórico, super arriba de inclusive una desviación estándar. Estamos en montos muy altos analizando el mercado con el Price Earning Ratio, analizando el mercado con este indicador de Warren Buffett que es comparar el market cap de todas las empresas que cotizan en bolsa con el PBI estadounidense. En esto estamos casi en dos desviaciones estándar arriba. Y también estamos súper arriba con el Inflation Adjusted de S&P 500, que es básicamente seguir una línea y esperar la regresión a la media del S&P. También estamos súper caros. Entonces, frente a todo esto, probablemente vos que estás viendo esto tomes decisiones de mierda, pero en realidad de vuelta. Lo único que se sabe, si no querés hacer la de Warren Buffett, que yo pretendo hacer un poquito la de Warren Buffett, pero estoy mal de la cabeza, no es lo que corresponde hacer, sería esto. Entonces, ¿qué puede hacer uno que no es Warren Buffett? Diversificar, componer capital, bla, bla, bla. Ahora lo vamos a ver. Tuki, 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 tuki. Entonces, último fin de todo esto para darle un cierre, es somos cada vez más ansiosos y eso nos juega en contra. Fíjense el holding period, tipo el promedio de una acción, por ejemplo, no sé, en 1950 y algo era 6 años, ahora no es ni un año. O sea, compramos una... Imagínense esto si de verdad entendiésemos todos que comprar acciones es comprar empresas. Ustedes no comprarían una metalúrgica, se pondrían una oficina en la metalúrgica, liderarían la metalúrgica y a los 6 meses la venden. Y vuelven a hacer lo mismo y a los 7 meses la venden. Y vuelven a hacer lo mismo y a los 4 meses la venden. Se darían cuenta que eso es una receta para la desgracia. En cambio, cuando compramos acciones, como son 3 clics en un broker, cada vez lo hacemos más. Es demencial. No tiene sentido. ¿Está bien? Y eso no tiene sentido y está recontraprobado. Y hay algo que es interesante que está probado, que me parece muy loco. Y es que quienes mantienen el rumbo en una decisión de inversión, sea cual sea de las que son coherentes en base a los fundamentos y no al análisis macro, o en base a la diversificación muy grosa, tipo entre muchas acciones y muchos bonos, terminan ganándole a cualquier otro que elige el camino A y después se cambia. El otro día lo hablábamos esto en Twitter y alguien ponía, es la clásica que cuando estoy en la fila del supermercado me cambio de fila y voy más lento, o cuando estoy en la fila del banco y me cambio de fila y voy más lento. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Está chequeado de que los que mantienen una estrategia de inversión, cualquiera sea, le ganan a alguien que hace una estrategia, después la cambia, después la cambia, después la cambia. Claro. A mí esto me cuesta muchísimo, creo que es uno de mis principales errores, pero fíjense este paper que es súper interesante, que se llama The Long Term Returns on the Regional S&P 500 Firms, y lo que dice es que si en 1957 uno invertía en las 500 empresas que formaban parte del S&P y después no tomaba ninguna decisión de inversión, en los siguientes 46 años le ganaba a invertir por market cap en un ETF que siga al S&P. ¿También qué quiero decir esto? Que lo que dice este paper es que si vos ponías $1000 en cada una de las 500, lo loco era que solo 125 se mantuvieron de esas 500. El resto quebraron, se estatizaron, se spinoffearon, se mergearon, 1000 millones de cosas, se armó todo un quilombo. Pero si vos te mantenías en todos esos quilombos, fíjese que 300 y pico desaparecieron.
pero es lo que veíamos en ese grafiquito de distribución de los resultados. Son pocas las que ganan mucho y que justifican la ganancia de todos los demás. Y si vos diversificás, no estás pretendiendo descubrir cuáles son esas. Porque si vos pretendés descubrir cuáles son y no las descubrís, vas a estar muy por debajo del mercado. Y ahí vas a estar al horno total. Este tweet terminaba en compra en propiedad, pero es un chiste. Pero es básicamente la mejor decisión que podemos tomar es elegir un rumbo y después no hacer nada tras ese rumbo definido de ahorrar e invertir, mantener ese rumbo y de esa forma vos bajás el portfolio turnover. Si no estás renovando todo el tiempo la cartera, dejándote asesorar por falopas uno tras otro que te van cambiando lo que tenés que hacer. Y todo esto se resume en que el inversor promedio, de vuelta acá, JP Morgan Asset Management, el S&P en este periodo 2001-2020 rindió 7,8, 7,5%, perdón, estaba leyendo el chiquito, 7,5%, y el inversor promedio 2,9%, un papelón total. Está bien, con un mercado que rindió 7,5%, lo único que tenías que hacer era comprar un ETF del S&P y no hacer nada. Y sobre eso, si sos millo de verdad, vas a pagar, como vimos antes, menos de un punto de impuesto patrimonial, porque lo vimos antes. Y listo, en vez de 7,5, quizás después de gastos, comisiones e impuestos, te vas a 6,5. El inversor promedio está en 2,9. 2,9 cuando rindió 7,5 el mercado. Un papelón total absoluto. Entonces, fin de esto. 6 acciones que correlacionan con un buen compound annual growth rate y nada tienen que ver sobre lo que hacen los millonarios porque probablemente pierdan su fortuna. 1. Diversificar. 2. Componer el capital reinvirtiendo dividendos, alquileres e intereses. 3. Minimizar portfolio turnover invirtiendo a largo plazo. 4. Minimizar comisiones. 5. Minimizar impuestos. Y 6. Minimizar gastos. Eso es todo. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima, idealmente la semana que viene.